bienvenidas y bienvenidos otra semana más. Para los que no os habéis suscrito todavía, no os entretengáis, le dais a suscribirse, a la campana si queréis que YouTube os avise cada vez que subo vídeo y a la manita si os gusta el contenido de hoy y a compartir si pensáis que a alguien más le puede interesar. En el día de hoy os traigo el resumen de las últimas lecturas realizadas y voy a empezar con una lectura que tengo aquí en casa en mi librería desde hace como poco un par de años. Me interesó muchísimo este libro porque lo vi reseñado en el canal de Maggie de Bitácora de Libros y me pareció sumamente interesante. Estoy hablando de Ébano de Richard Kapuscinski. Bien. Esta es una edición especial, 50 anagrama, es bastante bonita y paso a explicar en qué consiste. Este autor fue un periodista y escritor polaco, nacido en 1932 y fallecido no hace mucho, en el año 2007. Bueno, gran parte de su obra la dedicó a, pues a hablar, a describir ese continente tan misterioso y desconocido como es el continente africano. Muchos consideraron al autor como uno de los mejores reporteros del siglo XX. En esta narración, pues se sumerge de lleno en el continente africano, dueño de una voz verdadera, y esto es tan sumamente difícil. ¿Cómo conseguimos, en el caso de que lo podamos conseguir, una voz verdadera? Viviéndolo. Nunca podemos contar de oídas algo que queremos que traspase y que llegue. El autor borra en esta obra cualquier tipo de estereotipo tan necesaria esta acción con respecto a este continente. Vive en sus carnes la enfermedad, vive en sus carnes el miedo, la guerra, la muerte que acecha en cualquier rincón, en todos los rincones, la miseria más absoluta. Y ahí él es capaz de mantener heroicamente la lucidez y una voz que continúa y que siempre quiere más. Esto lo condensa maravillosamente en esta obra. Es una obra, no es muy extensa, tampoco es breve, estamos hablando de 340 páginas de sumo interés. Es una magnífica recopilación por toda África, por su cultura, por su sociedad, por la vida en sí de sus habitantes. Es una historia de un continente que muchos a lo largo de los tiempos se han encargado de parchear. Y aquí, como digo e insisto, hay una voz verdadera y lúcida. Es una narración interesante, por momentos trepidante. Considero que no reside el aburrimiento en ninguna de sus páginas. Siempre ese recorrido humano y muchísimas veces sobrecogedor. Son 29 relatos, algunos son divertidos, ¿por qué no? Muchos, la gran mayoría, son terribles y yo pienso que no deberíais perderos, porque vais a adquirir muchísimo conocimiento de África durante un periodo de tiempo muy largo, porque él estuvo allí varias décadas y es una voz muy valiente, es una narración que nos va a entretener, que nos va a proporcionar un poquito más de cultura, de sabiduría, de conocimiento. Entonces, estoy muy contenta de haber llegado a esta historia, de haber conocido a este autor y de haber recorrido junto a él un mundo, en definitiva, tan distante del nuestro. Entonces, muy recomendado desde este canal, Ébano. Siguiente lectura que realicé fue una lectura muy singular. Nunca había leído hasta este momento nada de este autor. Estoy hablando, Mira que eres, del autor
Luis Rodríguez es un autor español nacido en Cantabria en el año 1958. Esta sí que es una obra muy breve, son muy poquitas páginas, vamos a ver, estamos hablando de 136 páginas, pero bueno, la letra es muy ancha, muy espaciada. Y a ver cómo me enfrento a daros mi opinión sobre esta obra, pero antes de ofreceros mi opinión, explicaros en qué consiste esta obra. Yo la definiría como la literatura de la perplejidad, porque así anduve durante toda la lectura. Fuera convencionalismos estéticos y narrativos, se los quita de un plumazo. Quizás este sea un texto para alimentar la imaginación, para latir, para pretender entender y muchas veces no llegar absolutamente a nada. Y con eso nos quedamos. Aquí no existe el sosiego, son como una especie de pensamientos enmarañados, de ideas, de pompas de jabón que van pululando por todas estas páginas. Y es que no sé describirlo de mejor manera. Sí que hay una voluntad creadora por parte del autor, una voluntad sumamente imaginativa. Aquí pasamos toda la narración intentando descifrar, muchas veces sin llegar a comprender. Es como una especie de mirada contemplativa. Los personajes que nos ofrece probablemente estén al límite de sí mismos. Y como aquí dice, voy a leerlo, dice, la literatura de Luis Rodríguez es el resultado de esos ecos que se escuchan simultáneamente y trascienden los límites del libro para llevarnos más allá de cualquier anécdota. A la pregunta de si me ha gustado, tampoco sé contestar. Si es un libro para cualquier lector, evidentemente no. Es una especie de aleteo, es una especie, como he dicho anteriormente, son pompas de jabón que van pululando por el aire, no podemos asirlas, no podemos ver a través de ella, pero sabemos que hay algo que queremos descifrar. Y esa es la provocación de este texto. Al final, Mira que eres es una obra para aquellos que les apetezca experimentar. No espere el lector en ningún caso una literatura convencional, una narración lineal, bueno, ni muchísimo menos. Espere quizás el lector un sentimiento, una emoción o una provocación. Y esto es lo que en mi opinión nos ofrece el cántabro Luis Rodríguez. Siguiente lectura, esta la realicé en digital como una voluntad de acercamiento. Estoy hablando de Julio Cortázar, el conocidísimo autor Julio Cortázar, nacido en el año 1914 y fallecido en el año 1984. Un tal Lucas. Mi primera lectura de este autor, un libro muy breve, todo gira en torno a ese tal Lucas. Sin más, tenemos que ver cómo son los capítulos. Lucas, sus comunicaciones, Lucas, sus clases de español, Lucas, sus pudores, Lucas, sus amigos, Lucas, sus sonetos. La genialidad acompaña cada acontecimiento del personaje. La narración no guarda un orden específico, puede leerlo uno como se le antoje. Muchas de sus historias están cargadas de humor. Yo reí bastante durante esta lectura. Es de fácil comprensión, es una narración entretenida, sencilla, que es lo que quería transmitir.
Está lleno de situaciones surrealistas, o a mí me lo parecieron, lleno de agudezas únicas, son fragmentos ocurrentes, hilarantes, son fragmentos originales, irreverentes. Nos encontramos ante un flujo constante de pensamientos desordenados, historias, al final, historias de lo cotidiano. Por lo tanto, es una lectura que recomiendo para pasar un buen rato. Como digo, se puede leer en cualquier momento porque es una historia muy sencilla y breve. Y a mí me ha servido como primer acercamiento al autor porque con respecto a él tengo propósitos mayores, ya os lo conté en vídeos anteriores, con lo cual me ha dejado un sabor de boca muy agradable, un tal Lucas, una narración muy simpática, muy ocurrente y que la leí en un periquete y desde aquí, bueno, pues la recomiendo. Siguiente lectura que también realicé en digital fue Polilla, de la autora española Alba Muñoz, nacida en Barcelona en el año 1985. En esta historia, que cuando llegué a ella me pareció interesante por el argumento, bueno, pues nos encontramos a la protagonista, es una mujer joven que acaba de finalizar la carrera de periodismo y emprende un viaje a Bosnia, bueno, en busca de un buen reportaje, de desarrollar y palpar aquello que ha estudiado. Conoce a Darko, es un chico joven, se engancha a este hombre y termina encerrada en una habitación cuya llave únicamente custodia Darko. En su periplo por este país descubre asuntos turbios mientras recuerda pues la relación que mantiene con su padre, una relación un tanto extraña con su padre que la espera en Barcelona. Bueno, como digo, todos estos datos me provocaron muchísimo interés. Pensé que estaba ante una voz nueva, ante una historia que prometía. Sin embargo, bueno, pues enfrascada en la narración, descubro que no lleva a ningún lado. Me explico. ¿Es una mala novela? No, no es una mala novela, pero en mi opinión quizás pretende demasiado y no lo alcanza. No existe en los temas que la autora aborda, no existe profundidad ni remate. Y ese sinsabor se va grabando y se termina perpetuándose a lo largo de toda la narración. Me encontré como simplemente un leve aleteo de lo que podía ser una buena historia, era como un aleteo provocador, pero que al final terminó desilusionándome cuando descubrí que no iba a encontrar nada más que esa insinuación o que esa provocación. Por lo tanto, tengo la sensación de haber tenido entre mis manos lo que podría haber sido una muy buena historia. Sin embargo, la autora se queda a mitad del recorrido, o esa es la sensación con la que yo me quedé. En fin, no puedo añadir mucho más de esta novela, no me disgustó, pero sí que tenía ganas de finalizar. No la dejé, la terminé, pero con ganas de llegar al final y apartarle y continuar con otra cosa nueva. Entonces, pues cuando ocurre esto, significa pues que algo ha fracasado. Y esta es la sensación que os puedo transmitir. Por último, la última lectura que os traigo en esta entrega de hoy, pues es también un autor desconocido hasta este momento por mí. Estoy hablando de su primera obra, La maestra rural,
y el autor es Luciano Lamberti, es un escritor argentino nacido en 1978. Aquí sí que tengo una opinión muy positiva, muy esperanzadora para todos aquellos que queráis leerla. El autor indaga en el testimonio de Angélica Golic, una poeta de un pueblito. Es un libro coral. Al principio puede que andemos un tanto perdidos por las distintas voces que van apareciendo, pero pronto nos vamos a subir a la montura del caballo que nos ofrece el autor y cabalgaremos sin ningún tipo de problema. La historia comprende muchísimos años, la historia comprende diferentes escenarios, plantea temas que a mí me interesan tanto como qué es la poesía, dónde está el límite de nuestra cordura. Y todo esto lo plantea magistralmente con un toque que a mí también me atrapó, con un toque esperpéntico. Y ahí, ese esperpento, que es esa masa que conforma la historia que nos ofrece, la vamos palpando durante todo el proceso de lectura con muchísima curiosidad. Analiza realidades paralelas y los personajes son pura obra de arte. Es un narrador minucioso, es un narrador del detalle. Lamberti, a través de una especie de crónica inquieta, te inyecta como lectora la molestia y la extrañeza. Y a mí estas sensaciones me gustaron muchísimo. Es una novela corta, atravesada, cortada quizás por lo fantástico, entretenida, de fácil lectura y que maneja con cierta intriga y, vuelvo a insistir, a pesar de ser la primera novela del autor, demuestra que tiene destreza, que tiene talento en este arte. La prosa del autor me gustó, todo confluye en un final, en un buen final, donde una puede formar sus propias conclusiones. Es un final, pero no es un final que oprima. Tú puedes llegar a tus propias conclusiones, eso también me gustó. Por lo tanto, es una lectura muy recomendable que os animo desde aquí a leer. Y con estas 5 lecturas concluyo el vídeo de hoy. Como os voy comentando, intento ponerme al día con todas esas lecturas que ya he realizado y que todavía no he traído al canal. Hay lecturas muy buenas y anotad, antes de marcharme, anotad un nombre porque voy a hablar mucho y muy bonito de ella, de Sara Torres, escritora joven, escritora española, escritora transgresora, escritora brillante. Sara Torres, apuntadlo porque próximamente voy a traer asuntos interesantes y preciosos. Sin más, me despido, como siempre. Gracias, besos y hasta la próxima, cuentistas.